Buenas tardes. En la siguiente presentación vamos a discutir acerca del tema de sustitución electrofílica aromática. El grupo está conformado por Andy Triana, Juan Borja, Laura Rubiano y Juliet Floriano, quienes saben. Entonces, inicialmente se va a definir la sustitución electrofílica aromática como una reacción perteneciente como tal dentro de la rama de la química orgánica en la cual eh, se realiza la sustitución de un átomo que normalmente es el hidrógeno, que está unido al sistema aromático y esté sustituido por un grupo electrofílico. Dentro de estos tipos de sustitución se pueden presentar la bromación, la cloración, yodación, nitración, entre otros mecanismos. Entonces, pues, siguiendo, para tomar como tal la sustitución electrofílica, se necesitan de unos conceptos básicos que a continuación vamos a presentar. Bien, para abordar el concepto como tal de sustitución electrofílica aromática, se empiezan a abordar nuevos conceptos. Entonces, según los autores Guy Lemur y Carlos Arias Álvarez, quienes proponen 4 conceptos básicos. El primero hace referencia a los conceptos de activante y desactivante, ya que el uso de estos dos términos nos ayudarán a definir si la reacción ocurre más rápido o no, y todo esto en cuanto al electrofilo, el electrofilo que ataca al anillo aromático sustituido. El segundo concepto básico hace referencia a la estructura de Lewis para su predicción, y lo que ocurre es que con una simple lectura de la estructura se puede inferir su química y sus propiedades. Entonces, con esto se puede predecir la activación o desactivación mediante una estructura de Lewis que correspondería al sustrato de la reacción, es decir, sobre el cual se va a hacer una sustitución. El tercer concepto hace referencia a la reactividad del anillo con respecto a los sustituyentes. Esto quiere decir o hace referencia a cómo afectan los sustituyentes a la reactividad de este anillo, qué ocurre allí. Y por último, aplicar los efectos como los de ácido-base, según Brosten-Lowry, para predecir la reactividad que involucra una sustitución electrofílica aromática. Entonces, estos conceptos básicos contienen todos los conceptos que hacen referencia a resonancia, deslocalización de los electrones, electronegatividades, electrofilos y nucleófilos. Bueno, entonces, para predecir la reactividad de una reacción, primero debemos estudiar la estructura del sustrato. Además, debemos recordar que el sustituyente será un donador o un aceptor de electrones. Por lo tanto, si una especie atacante, que nos estamos refiriendo al electrófilo, en cuanto más rico sea el ion arenio, pues más rápida será la reacción. Y de igual forma ocurriría en caso contrario. En cuanto menos rico sea el ion arenio en cuanto a electrones, pues más lenta será la reacción. Entonces todo esto nos lleva a que los donadores de electrones van a ser los activantes del anillo, mientras que los aceptores de electrones son los que desactivan. Bueno, este concepto según Bolhar y Shor en 2014. El efecto inductivo y de resonancia. Entonces, cuando empezamos a hablar o cuando se empezó a hablar de la relatividad de donación o extracción de la densidad de un anillo aromático, todo esto se empezó en base a una recolección de datos experimentales que ocurrió en el siglo XX. Entonces, de esto resultó la determinación de la constante de sigma y la desviación de los valores de R y F, que hacen referencia a la resonancia y la inducción. Esto según los autores Schwann y Lupton. Entonces, sobre estos datos cuantitativos,
se empieza a hablar de la capacidad de inducir o de resonancia. Esto se empezó a involucrar o se empezó a construir un nuevo concepto en donde se adapta una representación de Lewis para hacer más específico el uso de estos dos efectos. Entonces, desde allí surge el análisis de que generalmente los sustituyentes que donan al anillo aromático lo hacen por inducción y contienen elementos electropositivos, mientras que los sustituyentes que retiran densidad del anillo por inducción contienen elementos negativos, que es lo que podemos ver en las dos primeras estructuras. Otra situación que ocurre y que no se suele mencionar es que algunos sustituyentes conectados al anillo aromático tienen un efecto inductivo neutro, es decir, que la donación por resonancia se produce si el sustrato contiene un par de electrones libres que se encuentran conectados directamente y de manera coplanar con el sistema pi del anillo aromático. Por lo tanto, la extracción por resonancia ocurriría cuando un orbital libre que se encuentra, por decirlo así, pobre en electrones, está directamente conectado y es coplanar al sistema pi del anillo aromático. Otra categoría de la que podemos hablar es sobre los sustituyentes que se encuentran en el anillo con un efecto inductivo neutro, que son las dos últimas estructuras. Es decir, que el anillo sustituido cuenta con el sustituyente y este sustituyente tiene un par de electrones libres, en cuyo caso la resonancia, es decir, la extracción por resonancia, se clasificaría como neutro. Listo, entonces existe una manera de comparar la reactividad cinética entre el benceno y un anillo sustituido, y es mediante la reactividad observada, porque el potencial electrostático molecular se puede convertir en un descriptor efectivo de los efectos que tienen los sustituyentes sobre un anillo. Esto nos está proporcionando una base cuántica química. Entonces, este potencial electrostático molecular va a consistir en una trampa de color donde nos muestra las densidades de electrones que pueden estar medidas experimentalmente con difracción de rayos X y pues se pueden calcular mediante un software. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo de la sustitución del nitrobenceno, en donde los colores rojo vendrían siendo el gran potencial electronegativo, la alta densidad que allí se encuentra, y los colores amarillo, verde o azul nos van a mostrar un sistema pi agotado, es decir, con un potencial positivo. Para analizar este ejemplo de sustitución del nitrobenceno, se tienen varios elementos para comprobar que efectivamente el grupo nitro es un sustituyente desactivante. Primero podemos apoyarnos en la estructura de Lewis, que se puede representar como que se retira por inducción densidad de carga del anillo aromático, ya que el nitrógeno cargado positivamente con dos oxígenos es más electronegativo que el carbono, y la resonancia resultante entre el enlace nitrógeno-oxígeno deslocalizaría esa densidad al oxígeno más electronegativo, teniendo como resultado la pérdida de densidad del anillo aromático, lo que lo vuelve pues inestable, y eso sería básicamente como lo que ocurre. Esto se puede evidenciar también con el código de colores, como podemos ver en la imagen, del potencial electrostático molecular, lo cual corresponde a los datos cuantitativos que les mencionaba anteriormente. En conclusión, el modelo de inducción y de resonancia nos serán útiles a la hora de explicar la reactividad del anillo con cierto tipo de sustituyente, en donde generalmente se retira por inducción y se dona por resonancia. Bueno, en cuanto a la desactividad del anillo, entonces lo que vemos es que básicamente se basa en los niveles de energía. En el cloro y el bromo se basan en los niveles de energía del orbital único del par electrónico de electrones solitario, ¿sí?
Este no es igual al del flúor, dado que este tiene una electronegatividad más alta. Digamos que la energía que tiene los niveles de los orbitales del flúor son mucho más, em, son mucho más pequeños que la del benceno. Y es por esto que estos no son unos grupos desactivantes. Y se tiene en cuenta los niveles de energía del orbital molecular pi subyacente del benceno. El orbital subyacente es los enlaces simétricos que tiene el benceno, ¿sí? O sea, cuando está, digamos que en estado neutro. Y los orbitales de frontera son los orbitales que ya se encuentran ocupados. Esto pues lo vemos como enlaces pi2 y enlaces pi3. Hay que tener en cuenta que el orbital subyacente es el que va a recibir los electrones de los sustituyentes, es decir, en este caso nuestros halógenos. Entonces, básicamente, este sufre y presenta una expansión en la densidad de carga, por lo que genera una expansión esférica. Aquí vamos a ver que hay dos casos, ¿sí? En esta nos presentan el primer caso. Es el caso en el cual el par de electrones solitarios, o sea, NX, está a menor energía que el orbital subyacente, es decir, pi1, lo cual genera un incremento de energía. Al generar un incremento de energía, lo que se evidencia es que la protonación o polarización del anillo va dirigido hacia el carbono 1. Es por esto que el flúor no se considera como un agente desactivante. En el caso 2, evidenciamos que el par de electrones solitarios está a mayor energía que el orbital subyacente del benceno, y esto genera la reducción de energía, lo cual nos indica que sufre una protonación o una polarización del anillo hacia el carbono 4. Entonces, este es el caso del cloro y el bromo. Entonces, digamos que ya a manera de conclusión, se puede decir que si los niveles de energía de los orbitales subyacentes y de los orbitales solitarios del sustituyente son mayores al del benceno, este va a ser un agente desactivante del anillo. De lo contrario, no se podría llamar un agente desactivante, ya que produce la protonación hacia el carbono 1 y no hacia el carbono 4. Bueno, ya especificando un poco más en la bromación, entonces se va a especificar como tal lo que es la bromación directamente en los anillos aromáticos. Entonces, como observamos la reacción general, esta se va a tener el benceno junto con el bromo molecular y va a estar catalizado por el tribromuro férrico, el cual pues va a generar la sustitución electrofílica y además va a producir lo que es el ácido bromídrico. En esta reacción hay que tener muy en cuenta que el bromo molecular es altamente contaminante, corrosivo y es muy perjudicial para la salud y el ambiente. Es por eso que se van a tomar alternativas para realizar la misma reacción sin tener como los mismos daños. Entonces, sigue por favor. Entonces acá, teniendo en cuenta de que el mecanismo de reacción para la sustitución electrofílica como tal del benceno, entonces se va a evidenciar cómo el bromo molecular junto con el tribromuro férrico van a actuar como agentes tanto positivos como negativos para generar como tal el nucleófilo. Este nucleófilo es el que va a atacar al benceno
y va a formar el carbocatión. Y ya posteriormente se va a tener la base de Lewis, que va a aportar el par electrónico al benceno para nuevamente recuperar la aromaticidad por resonancia, y se va a tener el benceno sustituido, el ácido bromídrico y posteriormente el tribromuro férrico. Como les comenté, esta reacción es muy peligrosa para la salud. Es por eso que en la siguiente diapositiva vamos a exponer cómo a partir del ácido bromídrico y del bromuro de potasio se puede realizar el mismo producto. Entonces, inicialmente vamos a tener la formación del ion brominio. Entonces, este ion se forma a partir del peróxido de hidrógeno junto con el ácido bromídrico. Cabe resaltar que como vamos a tener estos dos productos, estos dos productos se van a manejar tanto con peróxido de hidrógeno, con acetato, ácido acético, qué pena, y además se va a manejar con ácido sulfúrico. Y como se observan tanto en los productos como en los subproductos, los productos vamos a considerar que ninguno de estos son altamente tóxicos o perjudiciales como tal para el ambiente. Y ya finalmente, puedes seguir por favor. Entonces tenemos la reacción general, que es donde a partir del ion brominio, junto con el ácido bromídrico, el bromuro de potasio y el peróxido de hidrógeno, se realiza como tal la sustitución del halógeno y se produce finalmente agua. Entonces, como podemos ver, a partir de estos sustituyentes podemos disminuir los riesgos de la salud y del ambiente, y además estos pueden disminuir los costos en la producción. Bueno, para no seguir reinventando la rueda, es una investigación realizada por Andrea Farrey y Gabriela Lorenzo que que propone como estrategia del análisis del discurso como una metodología para aproximarse al estudio del conocimiento didáctico del contenido de los profesores de universidad en los cursos de química orgánica. Entonces, Robert Bucat nos dice que no es necesario reinventar la rueda. A lo que se referencia es que los profesores nuevos tienen que poder tener en cuenta los trabajos de profesores que anteriormente han realizado tanto actividades y han enseñado pues temas específicos de la química orgánica. Entonces nos hablan del conocimiento didáctico del contenido como los modos de representar y formular el conocimiento de una manera que todos sean capaces de entenderlo, como hacer una transposición didáctica, ¿sí? Que el profesor sea capaz de realizar una buena transposición didáctica. Pero ¿qué sucede? Y que se presenta mucho más a nivel de universidad, y es que no todos los profesores están en esa capacidad, ya que muchos de los profesores en universidad y más de ciencias suelen ser egresados de la carrera pura. Entonces son químicos, son físicos, son matemáticos que pueden tener claramente todo el conocimiento en sus áreas, pero no tienen la capacidad por la falta de pedagogía en realizar la transposición didáctica. Mientras que los profesores de primaria y bachillerato sí la poseen. Entonces esos profesores postulan que para enseñar el mecanismo de reacción es importante, digamos, la estrategia que utilizan muchas veces es una historia, ya que pues normalmente a todas las personas pues, les gusta una historia y los coloca mucho más adentro del tema, así como más interesados. Y esto permite que no con el uso del pizarrón, o sea, cuando se usa el tablero, lo que se hace es más que todo una memorización que no llega a ser un conocimiento significativo para los estudiantes, entonces que no puede ser del todo aprovechado. Entonces, el CDC, que son el conocimiento didáctico del contenido, también consiste en dos instrumentos que permiten recabar tanto teorías expuestas como en uso. Entonces, las teorías expuestas es básicamente toda la teoría que se tiene como enseñar un tema, las estrategias, pero dentro del papel. Simplemente hay
y en uso pues es lo que realmente los profesores hacen a la hora de enseñar un tema en química orgánica. Entonces, por un lado está la representación del contenido, que lo que busca es recabar las teorías expuestas. Entonces esto lo hace por medio de encuestas que le permiten reconocer qué tanto sabe el profesor a forma de teoría de los CDC. Y por otro lado están los reportores de experiencia profesional y pedagógica, que ya es la parte experimental que realizan los profesores, donde el investigador lo que hace es documentar la actividad que el profesor realiza con el fin de identificar realmente qué estrategias son las que usa para enseñar los temas de química. Entonces es ahí cuando postulan el análisis del discurso como una forma más óptima, ya que abarca muchos más temas para analizar el conocimiento didáctico del contenido que los profesores de química poseen. Entonces nos dice que ¿por qué es mejor? Entonces nos postula 4 cosas. Entonces la primera es que evidencias y estrategias. Entonces nos dice que de mejor manera se puede hacer una construcción del conocimiento sobre lo que el profesor sabe, se puede analizar de mejor manera al tener todo documentado. Después, el documentar teorías, entonces lo que hace es que todas las clases, todo lo que los profesores aplican, se documenta de forma sistemática, y eso permite pasar a la tercera, que sería como, o sea, poseerla como una mejor estrategia, ya que uno puede volver a observarla, a detallarla las veces que quiera, donde entonces puede albergar mucho más cosas que quiera encontrar, que quiera analizar, y que no modifica el CS, ya que el investigador no está directamente interviniendo en la práctica que hace el profesor. Entonces, como metodología, lo que hicieron fue que analizaron las clases de 5 profesoras en química orgánica de primer grado de la universidad, donde fueron clases de 4 horas, y que las clases eran en un auditorio donde llegaban entre 70 y 80 estudiantes. Entonces, al realizar la clase y analizarla con el análisis del curso, se obtuvo que el 46% de las profesoras simplemente se quedaron en ideas centrales entre características estructurales del benceno y los compuestos aromáticos y sustitución electrofílica aromática. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas de las ocasiones las profesoras no tuvieron en cuenta la importancia del tiempo y la disposición que tienen que hacer con y cada tema importante, porque se supone que con un buen análisis, que sería este análisis del discurso, se podrían obtener 9 ideas centrales, ¿sí? Pero las profesoras, por no tener en cuenta el tiempo, pues no pudieron avanzar mucho más. Entonces nos dicen que el análisis del discurso es considerado uno de los aspectos vinculados a la cronogénesis, que es la disposición del tiempo en los temas, los patrones temáticos y las variaciones en el uso del lenguaje químico. Se pueden ver como una herramienta extremadamente potencial que brinda información útil tanto para los profesores como para futuras investigaciones.